Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos y saludarlas. Quisiera dar las gracias por la invitación a esta tremenda jornada y espero que lo que vamos a conversar hoy esté a la altura y al gusto de todos ustedes. La conversación del día de hoy tiene que ver con esta imagen. Esta imagen que es uno de los encuentros más extraños de lo que es la radiología. Una radiografía tan simple de tomar, pero que a la vez tiene tantas complejidades para su diagnóstico y para su interpretación. De hecho, en las guardias o en los turnos normales, llega la solicitud de radiografía de tórax, un paciente adulto, y para nosotros no es nada complicado. Venga, tomémosla de inmediato. Pero este paciente cuando empieza a achicarse, cuando empieza a ser un niño, en la cual tenemos que tomar esta radiografía, ya empieza a cambiar un poco la cara y decimos, ok, no está mal, vamos, tomémosla, no hay ningún problema. Y estarán de acuerdo conmigo, cuando llega la orden de una radiografía de tórax de un paciente recién nacido, ya se empieza a complicar el escenario. Y ya no todos los colegas quieren tomar la imagen. Al más de alguno va a preguntar, pucha, pero ¿cómo la hago? ¿Cómo debe ser tan complicado tomarla? Y bueno, la idea es que en lo que vamos a conversar hoy día entregue un poco de información sobre la forma en que vamos a abordar esta situación de este paciente que a pesar de ser tan pequeño se vuelve tan complejo de manejar a veces. De hecho, si hacemos el comparativo en el tamaño de la radiografía de tórax pediátrico del recién nacido junto a la del tórax adulto, el espacio físico, el espacio geográfico que utiliza es prácticamente similar a la de la silueta cardíaca. Por lo tanto, no por ser más pequeño tenemos que obviar cosas que son súper relevantes a la hora de su diagnóstico. Así que a partir de este principio tenemos que tomar una imagen que sea lo más diagnóstica posible con la mayor información que se pueda mostrar a pesar de que es una radiografía de un tamaño muy pequeño. Por lo anterior, el nombre que tiene esta charla, esta conversación, es tórax neonatal. ¿Qué debemos hacer? Mi nombre es Andrés Cabezas, soy del país de Chile y soy tecnólogo médico en imagenología. Y bien, una de las cosas importantes que debemos trabajar para el abordaje de esta radiografía de tórax es categorizar en tres planos, en tres aspectos, lo que debemos trabajar, debemos visualizar. Lo primero es qué debemos ver, cómo lo queremos ver y para qué lo queremos ver. Así que, para efecto de esta charla, vamos a comenzar con qué queremos ver. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, finalmente, ¿cuál es el paciente que vamos a trabajar? ¿Cuál es el tipo de paciente? Lo importante es caracterizar a nuestro paciente, dado que la radiografía de un tórax de un recién nacido difiere mucho de si este paciente es paciente prematuro o es un paciente a término. Y claro que es distinto, ya que el paciente a término es un paciente en la cual no hay complicaciones desde el punto de vista del manejo, es un paciente en la cual ya tiene un peso establecido entre los 3,5 kilogramos, ya tiene una talla específica y esperable entre los 48 y los 52 centímetros. Su cabeza es proporcional al resto del cuerpo, con un perímetro cercano a los 33 a 35 centímetros de su diámetro. Entonces, un paciente que no va a tener ningún tipo de complicación, no va a tener ningún tipo de manejo adicional. De hecho, lo único que podríamos considerar de tomar la radiografía de tórax de este tipo de pacientes sería frente al nacimiento que haya generado algún ruido o alguna dificultad respiratoria que para el médico neonatólogo le sea relevante caracterizar este hallazgo con alguna radiografía. Pero más allá de eso no tiene mayor complicación. Distinto del escenario de un paciente prematuro. Ya de partida con su condición de haber nacido antes de las 36 semanas de gestación, se van a categorizar estos pacientes según su peso y su edad gestacional, en la cual vamos a tener pacientes que van a estar con situaciones menos complejas, con un paciente con algún peso que esté entre los 2,5 kilos y los 3 kilos de peso, pero nos vamos a encontrar con algunas situaciones mucho más graves en la cual vamos a tener pacientes con extrema falta de formación, con semanas de gestación
muy incipientes. De hecho, mi paciente más pequeño, más prematuro que tuve, nació a las 25 semanas de gestación y pesó 521 gramos. Entonces, la situación se vuelve más compleja, puesto que este paciente requiere una protección desde el punto de vista de la piel, ya de que su piel es demasiado delicada. Manejar un paciente de esta envergadura lleno de cables, lleno de conectores, con estas bolsas plásticas que permiten proteger su piel, hace que condicione mucho más la toma de un examen. Y claro, por supuesto que este tipo de paciente además requiere una temperatura adicional, una temperatura acorde, por lo tanto van a tener fototerapia y además van a requerir una nutrición especial. Por lo tanto, todas estas condiciones son una dificultad importante a la hora de tomar la radiografía. Y bueno, cuando nos toca revisar una radiografía de tórax de un recién nacido, nos vamos a encontrar con que existe ya la primera particularidad y un dato importante respecto a la distribución de la caja torácica que tiene el paciente pediátrico, dado que el recién nacido a término tiene esta forma más bien en estructura de campana que tiene en la caja torácica, a diferencia del paciente prematuro que tiene una caja torácica similar a la forma de una pantalla de una lámpara. Y de hecho, si usted hace la comparación con los distintos estadios de etapa de nacimiento del bebé, se va a encontrar que a partir de nacimiento y a medida que vaya madurando, este tórax va a tender a este comportamiento hasta llegar al tórax que nosotros conocemos en carácter adulto. Otra característica no menor que tienen los tórax, la radiografía de tórax de los recién nacidos, es este órgano que ocupa gran espacio en la cavidad torácica, en el mediastino, este órgano linfoide que es el timo, en la cual a partir de su nacimiento, del nacimiento del bebé, este timo empieza a perder su función, empieza a generar una involución de su órgano hasta que a la edad ya de 3 años en adelante ya no se visualiza en la radiografía. Por lo tanto, este timo nos vamos a encontrar con que tiene características bastante peculiares de manifestación. De hecho, tiene muchas formas de visibilizarse, pero las más comunes que yo presento en esta charla tienen que ver con la forma de velero, que es la más conocida de todas, pero también nosotros consideramos y encontramos también dentro de la radiografía de los recién nacidos el timo con forma de hendidura y el timo con forma de la conocida, ola de mar. Una vez teniendo claro el qué queremos ver, ahora también tenemos que considerar la segunda opción, cómo lo queremos ver. Y en ese aspecto nos vamos a encontrar con que la visualización de una radiografía de tórax, sobre todo en carácter pediátrico, nos vamos a establecer a partir de objetivos. Y el primer objetivo que debemos visualizar dentro de la radiografía de tórax es la zona retroclavicular. ¿Por qué? Porque a partir de esa zona es la que nosotros podemos tener claridad y visibilidad respecto a posibles focos de tuberculosis pulmonar, de neoplasias pulmonares o del tumor de Pancoast. Como segundo objetivo dentro de la revisión y valoración de una radiografía de tórax, nos tenemos que situar en la zona subdiafragmática, dado que esa región es bastante relevante para caracterizar y para entregarnos datos importantes sobre las enfermedades que se puedan generar a nivel abdominotorácicas o en su defecto netamente de carácter abdominal. Un tercer objetivo importante de la valoración de una radiografía de tórax es la zona retrocardíaca. A partir de ella en la que nosotros podemos situar procesos de bronconeumonias que tienen los pacientes, atelectasias o en su complejidad mayor posible foco de neoplasia. Un cuarto y último objetivo es el hilio pulmonar, información súper relevante que nos permite caracterizar y valorar el estado de una radiografía de tórax, y a partir de este objetivo es la que nosotros podemos visualizar su densidad, su tamaño, presenciar algunas opacidades de que sean de carácter atípicas o anormales y que incluso nos va a permitir caracterizar posibles nodos que tengan nodos linfáticos que tengan algún comportamiento atípico. Y como tercer punto es importante saber para qué queremos ver los hallazgos o los distintos aspectos que estamos buscando evaluar en una radiografía de tórax neonatal. Y es en este proceso en la cual vamos a situar para efectos de esta charla, de esta conversación, 3 aspectos que son fundamentales de considerar.
Primero tiene que ver con la silueta cardiotímica, lo segundo tiene que ver con la distribución broncopulmonar y lo más relevante para nuestra consideración tiene que ver con la densidad radiográfica y por supuesto a partir de esta densidad radiográfica son los factores de radioprotección que vamos a establecer. Como primer punto y a partir de la silueta cardiotímica que necesitamos visualizar, la radiografía de tórax pediátrico, de tórax neonatal, debe tener considerada la condición de la cual habíamos conversado hace un poco, que tiene que ver con este paciente neonato que está en condiciones dificultosas de estado de salud, en la cual está lleno de electrodos, lleno de cables, lleno de vías. Por lo tanto, a pesar de ser una situación compleja en la que está viviendo el paciente, no debemos tributar a que a partir de estas condiciones no podamos entregar una radiografía óptima y diagnóstica. A partir de esto, los elementos externos sí son un problema para la visualización de la radiografía, sobre todo con lo que conversamos al principio de la charla. Este espacio físico del tórax del paciente neonatal es tremendamente inferior a la del paciente adulto. Por lo tanto, el electrodo que utilizan para visualizar, para el control del paciente, va a ocupar un espacio importante de la caja torácica y por supuesto de la visibilización de lo que necesitamos evaluar en la radiografía de tórax. Por tanto, nuestro trabajo es educar al personal de la neonatología en que para una caracterización óptima de nuestras imágenes necesitamos que el lugar donde estén estos electrodos o estas vías o estos cables estén de una forma tal que no obstruya ni afecte a la calidad diagnóstica de la imagen que estamos tomando. Situación similar se nos presenta, con aquellos pacientes que están rotados por un tema de comodidad, por un tema de estabilización o por un tema de posición arbitraria que quedó ahí en el manejo o en el control clínico que realizó los profesionales de la neonatología. También es importante que nosotros eduquemos a nuestros profesionales de la salud, a nuestros compañeros de trabajo que están en la unidad de neonatología, en la que la radiografía debe ser con un comportamiento simétrico la distribución de los campos pulmonares, ya que a partir de estas rotaciones del paciente pediátrico se pueden generar visualizaciones atípicas e incluso de carácter de hallazgos patológicos que no necesariamente son así y que deben ser compensados con un buen posicionamiento y caracterizado con un buen posicionamiento para el control oportuno del clínico. Por lo tanto, ahí está también en nuestro deber de que la posición de nuestro paciente, a pesar de que sea un escenario complejo, sea lo más simétrico posible para entregar una información correcta sobre el estado de salud del paciente. Ya pasando a la parte de la distribución broncopulmonar de nuestros pacientes neonatales, nos encontramos con el primer proceso que es el síndrome de la aspiración meconial. Este meconio, que es la primera evacuación que realiza el bebé, está compuesto de líquido amniótico, moco, lanugo, bilis y células que se han desprendido tanto de la piel como del tracto intestinal dentro del proceso de gestación. Este meconio es espeso, es pegajoso, es de un color verde, es negro verdoso, y a partir del proceso que el recién nacido al momento de salir genera una aspiración de este elemento, genera una dificultad respiratoria importante y una obstrucción importante de los campos pulmonares a partir de este proceso. Por tanto, una caracterización importante del recién nacido es el comportamiento de que si el paciente aspiró o no meconio para evaluar si hay algún compromiso respiratorio importante a partir de esto. Otro aspecto importante dentro de la distribución broncopulmonar de nuestros pacientes neonatales es el síndrome por déficit de surfactante, la membrana hialina o el distrés respiratorio que también se conoce. Bajo este aspecto, el surfactante principalmente es una mezcla que está entre proteínas y lípidos que van a buscar facilitar, reducir la tensión superficial de la interfase aire-líquido y va a facilitar este intercambio gaseoso del alveolo para evitar el colapso de las cavidades respiratorias que van a estar durante el proceso de la expiración. Y es a partir de esta carencia, este déficit, en la cual el paciente genera una dilatación de los ductos alveolares y los bronquiolos terminales, generando una dificultad respiratoria importante.
Esto se reduce a partir de la administración de surfactante y tiene un muy buen pronóstico para el proceso de evolución del paciente. Y bueno, otra condición que presentan nuestros pacientes neonatos dentro de sus complicaciones respiratorias está el que genera neumotórax a tensión. Y es a partir de este neumotórax que esta diferencia de presión que existe entre ambas pleuras, en la que a partir de la intervención oportuna de los clínicos tiene un buen pronóstico. De igual forma, al igual que el síndrome de déficit de surfactante, debe ser con un control colocándole una trampa de aire para que pueda expandirse el pulmón, y a la vez tiene que ser con un bafo que se llama, que es una ventilación de alta frecuencia ondulatoria, y eso va a permitir de que la expansión del pulmón pueda restablecerse prontamente para que nuestro pequeño o pequeña pueda restablecer su respiración normal. Otro aspecto importante es la presencia de este efecto que es bastante infrecuente, pero que ocurre en nuestros pacientes neonatales, que es la presencia de aire en el mediastino. Este neumomediastino que tiene el aspecto imagenológico del signo de alas de ángel. Y este se observa en una radiografía de tórax simple a partir de que se produce por la delimitación con aire del contorno de los lóbulos del timo, los cuales se elevan por sobre el corazón y los grandes vasos, haciendo que esta visualización en la parte apical de ambos pulmones haga que genere este efecto de ala en conjunto con el mediastino en la superposición con una dorsal para generar este cuerpo y hacer esta visualización completa de lo que es el signo radiológico de alas de ángel. Otro aporte que podemos entregar a los pacientes neonatales tiene que ver con la hernia diafragmática congénita. Esta anomalía, en la cual hay una abertura anormal en el diafragma, permite que parte de los órganos abdominales se muevan hasta la cavidad torácica cerca de los pulmones. De hecho, pueden hacer una cobertura incluso total de la caja torácica de un lado o de otro. Principalmente están asociados en el lado izquierdo del paciente y tienen una pronta recuperación, dado que este tiene que ser removido de carácter quirúrgico, y a partir de la remoción de las vísceras se evalúa la capacidad pulmonar y los efectos que pueda tener en el paciente. Pero como indiqué anteriormente, no hay mayor problema, no hay complicaciones severas respecto a la condición anómala congénita que tiene este paciente. Otro caso de igual complejidad, pero infrecuente a su vez, es la agenesia pulmonar. Esta malformación mediastínica o respiratoria no sindrómica, como decía, es poco frecuente y está caracterizada por la ausencia unilateral total del tejido pulmonar, tanto bronquios como vasos pulmonares también. Esta enfermedad puede presentarse de manera aislada o asociada a distintas malformaciones congénitas y más frecuentes anomalías cardíacas. La presentación es altamente variable e incluye un estrechamiento de las vías respiratorias, insuficiencias respiratorias, infecciones recurrentes del tracto respiratorio e inclusive hipertensión pulmonar. Y por último está el quiste broncogénico, que es una malformación producida durante el proceso del desarrollo del árbol traqueobronquial, que está situada más o menos entre la semana 3 y semana 7 de la vida fetal. Es un quiste solitario, es un quiste que está lleno de líquido o moco en su defecto y que está localizado aproximadamente en el 70% de estos casos en el mediastino. No, su condición no es complicación a partir de las dificultades o no que pueda presentar el paciente. Si el paciente genera algún tipo de dificultad respiratoria a partir de la presencia de este quiste, debe ser removido, debe ser tratado de tal forma de que pueda o reducir su tamaño o ser extirpado completamente. Y bien, ya para ir concluyendo, cerrando la charla, vamos a hablar un poquitito sobre los aportes que nosotros podemos entregar respecto a la calidad de la densidad de la radiografía. Y en este proceso en la que la inspiración de una radiografía, una buena inspiración de un paciente, es la que puede caracterizar datos súper importantes respecto al estado clínico del recién nacido. Una buena inspiración permite caracterizar mejor y distribuir mejor el árbol bronquial y la trama pulmonar de este pequeño, en la que incluso con una mala respiración, con una inspiración que no sea suficiente,
pudiera confundir con algún proceso ya sea de inflamatorio o ya sea de condensación. Considerando también el criterio de la densidad radiológica, el área de estudio también es importante. Y acá me quiero detener un poquitito respecto al tema, porque es muy común hacer el tórax abdomen, la radiografía de tórax abdomen, para visualizar en amplio espectro el estado evolutivo del paciente. Y acá hay que hacer una suerte de compensación entre las técnicas de exposición respecto al tórax con respecto al abdomen y al grado de visualización del abdomen con respecto al tórax, considerando también que la cantidad de densidades que debemos visualizar en la radiografía de tórax, independiente que sea un recién nacido o un paciente adulto, debe visualizarse varias densidades que están dentro de la misma caja torácica, a diferencia de lo que es el abdomen. Por lo tanto, ahí lo que debemos considerar es primar, respecto a la real utilidad diagnóstica que tenga este examen. Muchas veces se ejecuta para un control diagnóstico del tórax, pero un control evolutivo del abdomen. A veces es al revés. Por lo tanto, la técnica que vayamos a utilizar y la visualización, el ventaneo que vayamos a realizar para la demostración de estas características tiene que estar primando el carácter diagnóstico. Ahora también tenemos una particularidad, la particularidad de que este pequeño es más bien cilíndrico en su estructura. No hay una diferencia importante entre la región AP y los bordes laterales. Por lo tanto, también podemos cuidar respecto a la técnica, tanto la toma en anteroposterior como en lateral. Es ahí que, basándonos en las referencias que involucran la protección radiológica de los pacientes, nos encontramos con algunas recomendaciones de la IAEA respecto a las consideraciones técnicas especiales para reducir la exposición a los pacientes y mantener una buena calidad de imagen en la radiografía pediátrica. Y en ese aspecto la IAEA es bastante enfática en dar algunos puntos que son muy importantes de considerar para la hora de la toma de un paciente pediátrico, principalmente el no uso de rejillas antidifusoras, la colimación acotada, que es un mal vicio que tienen muchos profesionales de tomar prácticamente cuerpografías respecto al control de un pequeño, cuando normalmente lo que tiene que colimarse es tal cual es un paciente adulto, tiene que colimarse la región de interés. Debiera proporcionarse inmovilización en caso que sea absolutamente necesario. De lo contrario, debemos contar con apoyo por parte de los profesionales de involucrar en el mundo de la neonatología. No es recomendado hacer el uso control automático de exposición y, por supuesto, sobre los factores de exposición para la toma de pacientes pediátricos. Y bueno, a partir de estas recomendaciones en la que yo establezco mi forma de trabajo y en la que también sugiero realizar el mismo proceso, o al menos de que ustedes tengan un momento de reflexión y replantearse el formato, el proceso en el cual ustedes están tomando los exámenes a los pacientes recién nacidos. Y está la guía europea de criterios de calidad en la radiografía diagnóstica a partir de pediátrico. Y es en ese contexto en la cual sugiere una reducción de la dosis y una mejora en los rangos de contraste a partir de las técnicas altas de kilovoltaje y, por supuesto, compensando finalmente el 1000 A y el tiempo de exposición hacia el paciente pediátrico. Esto va a permitir una mejor visual para el diagnóstico, considerando el criterio de que, lo que comentaba anteriormente, este tórax debiera visualizar distintas densidades que deben exponerse y que ante una radiografía con bajo kilovolt estamos intencionando el alto contraste. La radiografía de tórax es una radiografía de bajo contraste, por lo tanto necesita una diferenciación de distintas densidades y eso lo entrega el alto kilovoltaje. Ya para ir finalizando, no me queda más de invitarlos a la reflexión, al replantearse las metódicas, los protocolos que tengan establecidos en sus lugares de trabajo. Finalmente, nosotros somos un pilar fundamental dentro del proceso del inicio de vida de nuestros pacientes, y en ese sentido un buen trabajo y con una optimización de las dosis a trabajar, vamos a lograr de que finalmente este paciente no solamente tenga una baja dosis, una reducción en sus placas, sino que también un diagnóstico efectivo y una rápida mejora para que pueda empezar su vida
como corresponde, acompañado de sus familias, de sus seres queridos y todo su entorno de amor. Así que, sin decir nada más, le doy las gracias, reitero mi agradecimiento por la invitación a esta excelente y gran jornada. Le entrego, le comparto mis datos por cualquier necesidad, cualquier cosa que quieran consultarme de esta charla o de cualquier otras cosas. Espero que haya sido su gusto, así que le mando un abrazo gigante a todos y a todas. Muchas gracias.